Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí para hablar de la crisis económica que vendrá después de la crisis sanitaria del coronavirus. Y para ello hemos querido contar con tres personas muy conocedoras del ambiente empresarial de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y ya sin más empezamos con ello. En primer lugar saludamos a Pilar Buch, responsable de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Pilar? Bien, muy bien, aquí estamos. También tenemos con nosotros al presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Santa Isabel. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Y también está nuestra colaboradora habitual en temas económicos, empresariales y fiscales, la economista Marisa Polo de AS Consultores. ¿Qué tal, Marisa? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, pues sin más yo ya os pediría como avance, si me pudierais hacer un diagnóstico, un avance, una sensación de lo que vosotros creéis que se nos viene encima cuando pase la crisis sanitaria o de lo que estamos ya prácticamente en ella. ¿Empezás tú, Pilar? Pues a ver, pues la crisis en la provincia, pues todo pinta que va a ser una crisis dura. Podrá llegar un poco antes, podrá llegar un poco después al ser provincia pequeña, pero lo que desde luego está claro es que va a ser dura. Con las particularidades de nuestra provincia, en principio puede notarse menos, puesto que la red de apoyo familiar y social en una provincia pequeña siempre es mucho más cercana, pero luego también son crisis de las que es duro y complicado salir, puesto que al final ya venimos también de arrastrar la crisis del 2008, que no habíamos terminado de salir, con lo cual nuestros pilares no están todo lo fuertes que deberían de estar. Y a esto se le suman las carencias estructurales que tiene nuestra provincia, carencias que ya venimos más de 20 años denunciando y que en una crisis como esta ha quedado más que de manifiesto que no eran peticiones vagas, que no eran peticiones que no tenían fundamento, sino que nuestras empresas y, por ende, todos los trabajadores y las trabajadoras de esta provincia son infraestructuras que necesitan, son inversiones que necesitan para poder ser competitivos, para que el producto que se realiza en nuestra provincia pueda salir en las mismas condiciones que el resto de provincias. Con lo cual, vuelvo a repetir que pinta una salida y pinta una crisis dura. ¿Cuál es tu análisis, Antonio? Pues que la verdad es que los datos que tenemos hasta el momento, que estamos hablando, datos oficiales, ya estábamos hablando de una gran caída, en torno al 5,2 en España, con lo cual nosotros calculamos que podríamos estar incluso en una caída entre el 7 y el 11%, que es lo que hablan las cámaras de comercio. Hablamos del conjunto de España. Yo creo que en Teruel puede ser un pelín mayor. Y luego lo que me preocupa principalmente es el comercio y el turismo, que son los grandes motores que hemos tenido estos últimos años con los crecimientos a nivel turístico de la provincia. Sí me preocupa que el cálculo que tenemos es que entre el 20 y el 25% de esos comercios o hostelería puede ser que no abran. Que no abran directamente, dices. Que no abran directamente. Es un porcentaje alto el que has dado. Sí, pero a ver, tenemos que partir de la base que tenemos mucha incertidumbre a la hora de transmitir las noticias. Es decir, una cosa es lo que nos anuncian, otra cosa es lo que se comenta y otra cosa es lo que se publica. Es decir, primero nos hacen un anuncio con unas medidas, a los pocos días nos tocan otros temas y luego sale el Real Decreto. Si quieres, luego podemos profundizar, pero yo creo que eso, la incertidumbre que se está creando, yo creo que es negativa. Sobre todo para las empresas y para el pequeño comercio y para la hostelería, que es la que sustenta un tejido importante en esta provincia. Entonces yo creo que lo primero es que tenemos que transmitir bien los mensajes. A mí muchas veces me llamáis los medios para decirme, ¿qué opinas de esta comunicación? Y digo, yo no suelo hacer declaraciones de algo que no es oficial. Es decir, hasta que no está publicado en un Real Decreto o hasta que yo no hago unas declaraciones, porque al final lo que estamos haciendo es crear un miedo que yo creo. Hace pocos días se hablaba de que la hostelería no iba a abrir hasta diciembre. Lo hemos escuchado. Eso, lógicamente, al empresario le asusta. Ahora ya hablan de si va a abrir al 30% de terrazas, que no es un 30%, porque es un 30% de la mitad del negocio.
Ahora ya hablan de un 50%, que es lo que se ha publicado en el Real Decreto. Entonces yo creo que tenemos que tomar la información con mucho cuidado y irla analizando poco a poco. No podemos informar a la gente con rumores, porque eso crea una incertidumbre importante. Marisa, no sé tú si tu análisis coincide con lo que estás oyendo. Sí. Bueno, yo totalmente de acuerdo con vosotros. Me encantaría poder dar otro tipo de información y dar, no sé, pero es cierto que la destrucción de empleo que creo que se va a provocar va a superar, la fractura laboral va a superar la crisis financiera del 2008 y el 2009. Es cierto que, bueno, pues ahora estamos viendo ya cómo los comercios van a ir abriendo, pero como decía Antonio y también Pili, la manera en la que se va a abrir es que va a ser imposible mantener ese empleo. O sea, va a haber al final mucha destrucción, mucho despido, un empleo precario, subempleo, y ni siquiera el autoempleo, que ha sido normalmente el que ha tirado un poquito del carro y tal, va a tener posibilidad de resolver la situación como ha hecho en otras épocas, ¿no? Porque las restricciones, los movimientos de personas y mercancías va a impedir que esto sea así. Entonces, sí que es cierto que es una situación muy preocupante. Yo a nivel empresarial lo veo con los propios clientes que tenemos, o con la sensación también al principio, todas estas informaciones que salían, no había manera de entenderlas, nos costaba muchísimo poder dar un asesoramiento correcto, pero los clientes la demandaban, porque además les preocupaba y mucho, y con toda la razón del mundo, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque de un día para otro vieron como su puerta se cerraba, de repente 0 ingresos, y aunque ha habido ciertas ayudas, que las comentaremos luego también, pues no son suficientes para paliar todo el problema y todos los costes fijos que estas empresas tienen. Por lo cual, al final, pues el primer perjudicado, lógicamente, serán los trabajadores, porque eso es lo primero. Es así, si no hay la facturación baja como se va a ver de una manera tan drástica, pues obviamente lo primero es quitarte trabajadores. Entonces, claro, hay que establecer medidas urgentes y coordinadas, porque si no esto tiene difícil solución. Claro, pero se habla estos días desde el Gobierno de un montón de medidas. Se llega a hablar incluso de 200.000 millones, que los ERTES, que es una mecánica, suspensiones temporales, mecánicas nuevas. Todo esto al final no es suficiente, solo son anuncios, como decía Antonio. Al final, ¿qué le llega a los trabajadores? ¿Están tranquilos sabiendo que van a cobrar? ¿Están cobrando los ERTES? ¿Qué les llega a los empresarios? ¿Cómo lo ves, Pilar? A ver, es un poco lo que decía Antonio. Tenemos que hablar de las noticias que están publicadas y no de lo que podría ser, porque si no, aún generamos muchísima más confusión. Creo que nadie está tranquilo. A ver, es imposible que en la situación mundial en la que nos encontramos, porque no es una situación única y exclusivamente de nuestro país, esto es a nivel mundial, podamos hablar de tranquilidad. Evidentemente, lo que es la pandemia nos ha superado. Nadie, ningún rincón del mundo estaba preparado para una circunstancia de estas. Nuestro sistema económico, nuestro sistema de relaciones, etcétera, etcétera, no estábamos preparados para esto. Entonces, hay que ir con mucha cautela. ¿Son suficientes las ayudas? Pues a ver, es cierto que el Gobierno ha articulado desde el minuto cero ayudas, medidas, pero no son suficientes. Evidentemente, no es suficiente. Hay que poner un mayor hincapié para intentar minimizar lo máximo posible la destrucción y la precarización del empleo, porque esto al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si las familias no disponemos de dinero, no disponemos de una economía medianamente asequible, medianamente decente, tampoco vamos a generar riqueza, con lo cual en una provincia como es Teruel, donde el mayor porcentaje de nuestra economía, de nuestras empresas, son pequeñísimas empresas, la economía que movemos los propios turolenses, cómo los propios turolenses movemos nuestro dinero, es fundamental y ahora va a ser mucho más importante que lo ha sido nunca. Con lo cual, hay que hacer un hincapié en que la destrucción de empleo se consiga ser la menor posible. Y para eso es muy importante que dentro de estas ayudas, desde el Gobierno central, se articulen criterios diferenciados por territorios. Es decir, no se pueden seguir aplicando medidas como se ha hecho en estos últimos 40 años
basadas en los núcleos más poblados. Las ayudas no pueden ir a los centros por lo que generan, por el número de habitantes que tienen. No puede ser, porque si es así, una vez más, Teruel nos descolgaremos y nos dejarán fuera de todo eso. A las zonas menos pobladas les tiene que llegar las mismas ayudas que al resto de las poblaciones, porque si no, al final se sigue generando ese desequilibrio territorial y se sigue aumentando ese desequilibrio territorial. Y sería muy importante que se coordinara por parte del gobierno, que se establecieran por parte del gobierno central. En Teruel existe, y esto también le hago la pregunta a Pilar y luego también un poco para que me contestéis los demás. Había una propuesta en concreto de Teruel existe y era que el ingreso mínimo vital que se iba a generar se utilizara también para repoblar zonas como las de la España vaciada, es decir, para que pudiera la gente cobrarlo viviendo en la España vaciada. ¿Creéis que esto es una buena medida? Y me lo contestáis cuando podáis. Pues a ver, podría ser. Nosotros necesitamos medidas específicas para nuestro territorio. Las medidas que son buenas para un Valencia, para un Zaragoza, para un Madrid, no lo son para las zonas rurales y para las zonas despobladas. Con lo cual sí que podrían ser ese tipo de medidas que se incentivara, se facilitara y vivir en el mundo rural no siga siendo un peso, ¿no? Porque al final es cierto que quien decide quedarse a vivir en el mundo rural es por convicción, es porque realmente así lo quiere y así lo siente, pero no lo tiene, ni siquiera lo tiene más fácil, es que ni siquiera tiene las mismas oportunidades y las mismas condiciones. Y nosotros, nuestra provincia, un porcentaje muy, muy, muy alto de nuestra provincia es el mundo rural, es que ciudades un poquito más grandes somos muy pocas, con lo cual es muy importante que se incentiven esos criterios, porque si no, al final, la competencia desleal entre comunidades autónomas la genera el propio gobierno central. Siempre van a estar en mejores condiciones de competir, siempre van a poder hacer mejores ofertas, los núcleos grandes. Y fíjate, esta situación de pandemia, si algo ha dejado claro, es que las masificaciones no son buenas y que la ciudadanía repartida es mucho mejor, algo que se ha hecho todo lo contrario durante estos 40 años en este país. Pero Antonio, ¿cómo ves las medidas? Pues a ver, te voy a contestar primero a lo de Teruel existe. Yo creo que esa no es yo no creo, todo lo que sea dinero para Teruel es bienvenido, pero yo creo que al final la gente vive donde está cómoda, donde quiere, y no porque te paguen una ayuda te vas a ir a vivir a un sitio o a otro. Tienes que complementarlo, lógicamente, con muchas más cosas. Yo las medidas creo que ha pasado un poco como con la crisis sanitaria. Hemos tenido un problema gordo, no hemos sido capaces, nos ha sobrepasado, hemos ido solucionando ese problema. Ahora mismo, a mí, por introducir una cosa, a mí la desescalada me parece que no es la más adecuada. Yo creo que debería ser mucho más acelerada, porque en estos momentos sí estamos preparados sanitariamente para resolver un posible pico. Es decir, estamos viendo cómo estamos cerrando hospitales que teníamos de campaña como IFEMA, como el Hospital de Valencia, que ni siquiera se ha llegado a estrenar. Y yo creo que sanitariamente en estos momentos estamos mucho más preparados que cuando empezó la pandemia. Con lo cual ahora tenemos que empezar a pensar en cómo solucionamos el problema económico. Yo creo que se empezó inyectando dinero de una forma... hay que ser claro, es decir, los ICO han llegado a aquellas empresas que realmente van a poder hacer frente a esos ICOs. Por muchos avales y por mucho tema, han llegado a esas empresas, es decir, aquellas empresas a las que se les denegaba un crédito antes de la pandemia, se les sigue denegando ahora mismo. Es decir, no ha cambiado en nada, porque los ICO lo que están es para dar continuidad a las empresas, no para salvar determinadas empresas. Es decir, eso también hay que explicarlo y hablar claramente. Los ICO es verdad que han sido mucho más light a la hora de analizar a la empresa, pero sí es cierto que toma las bases, porque al final quien decide es un banco. Es decir, nadie va ahí al ICO a pedir el dinero, se lo pide a través de una entidad bancaria o de una caja. Entonces, partiendo de que los ICOs están tardando, que es verdad que en estas últimas semanas se están acelerando, no llegaba el dinero, faltaba tramitación, lógicamente todo esto ha sido porque se han saturado
las administraciones que gestionan, como nos ha pasado en la sanidad, como nos ha pasado con los ERTEs. Estamos viendo que, bueno, os puedo adelantar que ya tenemos casi confirmación que los ERTEs se van a ampliar por causa de fuerza mayor, tanto los que han sido contestados como los que no han sido contestados por silencio administrativo, y que esta semana se terminarán de asignar todos los que estaban sin asignar, porque hay muchos ERTEs que están todavía sin número de asignación. Bueno, se van a ampliar hasta el 30 de junio y se está estudiando si a partir del 30 de junio se va a aplicar una medida especial hacia el turismo y la hostelería, que yo creo que es una de las cosas principales. Es decir, ya se ha hecho la inyección de dinero, que todavía hay que continuar, porque ya estamos vamos a comenzar el tercer tramo, con lo cual todavía hay margen, pero yo creo que tenemos que empezar a ir un poco más rápido. Igual que decía antes que no podíamos crear incertidumbre, lo que tenemos que hacer ahora es dar pasos muy firmes para que realmente las empresas cojan confianza y sepan que tienen un apoyo, porque al final estamos viendo que muchas de las medidas que se solicitan se están dando, pero como se están dando tarde, parece que no se quieren dar, con lo cual al empresario le crea una inquietud ahí que yo creo que es importante que desaparezca. Entonces, yo creo que los ERTEs al final se van a aplazar de forma paulatina, se van a poder ir incorporando a las empresas. A mí no me preocupan las medidas que ya están, que faltan retocar. Me preocupan las que tienen que venir. Tienen que venir estímulos fiscales y laborales. Porque ¿qué queremos? ¿Que esto lo vuelva a pagar el trabajador o que lo vuelva a pagar la empresa? Lo que tenemos que hacer es unos beneficios o unos estímulos fiscales y laborales para que las empresas contratar les sea más barato, porque no solo tenemos que pensar en reincorporar a la gente de los ERTEs, habrá empresas que tengan que contratar gente nueva. Es decir, hay empresas que están empezando a funcionar porque hay un nuevo sector donde pueden trabajar más. Tenemos que apoyar la industrialización, pero no como la conocemos. Tenemos que trabajar la industrialización nueva. Esta industrialización de I+D+I, donde hay que invertir dinero. Y yo creo que hay que apoyarla también a nivel económico. Y económico no es dar dinero. Es si yo genero dinero, si genero empleo, te ayudo a que generes empleo. Y no se nos olvide que si funciona alguna de las dos herramientas, si fallan los trabajadores o fallan las empresas, quebramos el sistema. Es decir, eso tenemos que tenerlo claro. No puede estar el trabajador mal pagado, no pueden estar las empresas ahogadas. Ni a impuestos, no podemos pensar ahora en temas de impuestos, ni en tasas, ni en cosas de esas. Estamos para ayudar a las empresas a generar empleo. Y por último, creo que, bueno, he hablado de la bonificación de los salarios, que creo, de la seguridad social, que creo que es imprescindible. Y luego yo creo que las empresas, sobre todo las pequeñas, las microempresas, deberían de hacer un estudio de viabilidad. Es decir, hay gente que dice, yo no puedo abrir al 50, al 60, al 70, al 80. Haz un estudio de viabilidad. Yo me gusta hablar de mi libro. La Cámara de Comercio los hace totalmente gratuitos. Yo invito a que todo el mundo vaya y se haga un estudio de viabilidad de su negocio. Sobre todo los pequeños, el comercio y la hostelería. Porque lo que no podemos hacer es abrir las puertas para querer seguir vendiendo por debajo de nuestros gastos. Porque entonces, en 2 meses cerraremos. Yo creo que con eso más o menos doy una pincelada a lo que creo que faltaría. Está claro. Marisa, ¿tú coincides con alguno de estos análisis? Y luego me preocupa mucho también una cosa que ha dicho Antonio, la sensación que también se tiene desde tu caso, que contactas con muchas empresas, es que el ICO no está llegando. Quiero decir, ¿se valora igual por el banco la misma operación igual ahora que antes? No se valora de la misma manera. Estoy de acuerdo con Antonio en parte, la mayor parte, pero hay una parte, no sé, que creo que el enfoque desde mi punto de vista o por lo que yo he visto, es cierto que el ICO se les ha sido concedido a empresas que obviamente ya eran viables antes de todo esto, sí es cierto. Pero eso no le resta importancia desde el punto de vista, desde el sentido que esas empresas, quizás gracias a esos ICOs, sean capaces de aguantar este tirón y seguir adelante. De acuerdo. Sí que es cierto que, claro, las entidades financieras a quien no era viable ni se lo han estudiado, ni se lo han planteado. Eso está claro. Porque el ICO no estaba pensado para esto. Luego sí que con las empresas que funcionaban bien y que tenían una buena productividad,
sí que es cierto que los requisitos han sido mucho más benévolos, ¿no? No han sido tan estrictos. Pero luego, por ejemplo, el tema de los ERTEs. A mí los ERTEs me ha parecido un instrumento fundamental. Es decir, yo tengo unos costes fijos, reúno las condiciones porque fuerza mayor, el 70% de mi facturación, etcétera, lo que había que reunir, puedo entrar en ese ERTE y me permite, a través del ICO, a través del ERTE, la prestación, el cese de actividad, mantenerme durante este tiempo. Entonces, a mí sí me han parecido unos instrumentos. A ver, obviamente, esto no impedirá que muchas empresas quiebren. Es que probablemente lo hubieran hecho o tenían ya posibilidades de hacerlo porque no funcionaban. Sí que es cierto que con estos instrumentos las empresas, habrá muchas empresas que salgan a flote. Y eso es un mensaje que sí que quiero trasladar, porque si no, jolín, pues es que ya es para pegarte un tiro. Pero es que además creo, de verdad, que costará. Que esto, la línea ICO, los ERTEs, todas estas medidas que se han ido adoptando, no van a evitar gran parte de la destrucción de empleo. Ojo, quiero decir. Y eso que el ERTE tiene una casuística y es que impide el despido en 6 meses, que ya se ha hecho con esa idea, para que tú no entres, no te concedan un ERTE y luego puedas despedir a tu trabajador a los 6 meses. Pero bueno, habrá que buscar otros mecanismos. Pero sí que creo que las empresas deben pelear y deben luchar, porque de momento con esto tienen ahí un colchón para poder, ojo, que todo esto hay que devolverlo, ya lo sabemos. Te concede un ICO, lo devuelves. Aplazamiento de deudas, pues sabéis que hay 6 meses, con 3 meses con periodo de carencia, tal. Pero luego no hay que perder la perspectiva de decir, es que dentro de 6 meses debo pagar todo esto, ¿no? Antonio dice, algunas empresas deberían hacer un estudio de viabilidad. Pues sí, en eso estoy de acuerdo. O sea, hay veces que vemos empresas y dices, Dios mío, es que esto es un suicidio. Pero no sé por qué la gente a veces le cuesta mucho hacerse no sé, ser sinceros incluso consigo mismo, decir, esto no tira. Bueno, sí sé que a veces la propia carga que tenemos de hipotecas y demás nos hacen seguir en la rueda, porque es la única manera que tenemos de poder seguir manteniéndonos. Pero claro, a veces haciendo la bola de nieve más grande, ¿no? Y yo respecto al tema de Teruel y al sector turístico, porque ya sabemos que el turismo es un motor económico fundamental para Teruel, está claro, ¿vale? Es un sector que me preocupa mucho porque sin duda será uno de los principales perjudicados en todo esto. Y yo, no sé, leía también el otro día y demás, lo interesante que podría llegar a ser establecer herramientas propias de la provincia, mecanismos específicos, Suma Teruel, FITE, MINER, no sé, que de alguna manera se adaptaran a las circunstancias, pues para casi cambiar algunas reglas del juego, quizás, y pudiera ser un impulso real al sector turístico, ¿no? El sector turístico abarca, bueno, casi lo decía antes Pili, o sea, un gran sector, un volumen muy alto de empresas en Teruel, eso está claro, ¿no? Claro. Marisa, perdón. Vosotros no sé si, ¿qué opináis con esto de la especialidad también de Teruel? El comercio que hay es el que es. Teruel es una provincia turística. ¿Creéis que también dicen por un lado que puede ocurrir que la demanda turística se reactive primero por el turismo interior y que destinos como Teruel puedan salir reforzados? ¿Qué sensación tenéis de cara a Teruel, sobre todo turísticamente y de cara al comercio? Bueno, a ver, yo creo que tenemos que estar ágiles y que nuestra administración, nuestros dirigentes tienen que estar ágiles, porque es cierto que posiblemente seamos uno de esos primeros sitios que podamos acoger turismo. Tenemos mucho terreno. Si algo tenemos es espacio, es terreno, es una naturaleza maravillosa donde se puede disfrutar de la familia al aire libre. Potenciémoslo. Creo que es absolutamente necesario y urgente que se ideen planes turísticos ya, pero no de cualquier manera. A mí no me sirve tener 12 planes turísticos fabulosos que se le han ocurrido a uno, a otro. No. Es necesario que se haga una gran campaña de imagen, que se cree identidad de Teruel, que se unan todas esas campañas, que se hagan, se interrelacionen entre ellas para hacerlas realmente fructíferas. Es decir, que la marca Teruel vuelva a ser un referente, porque de verdad estoy plenamente convencida de que reunimos todas las condiciones para poder activar el turismo en una brevedad. Es decir, este verano
nuestra tierra puede estar preparada para recibir turistas de la cercanía, ¿no? De nuestros alrededores, y pueden ser un revulsivo muy, muy importante para nuestros pequeños comercios. Pero eso tiene que estar coordinado y esa coordinación tiene que empezar desde ya, porque si no al final nos vamos a encontrar esto, con muchas pequeñas campañas que entre sí no tienen ninguna interrelación, con lo cual perdemos mucha parte del atractivo. Antonio. Bueno, yo primero, Marisa, estaba totalmente de acuerdo. Es decir, hemos dicho lo mismo, lo que pasa es que tú lo has dicho mejor. Es decir, no, porque que lo que pasa es que, Antonio, mi interés era decir, jolín, que sí creo que han servido, que sí creo que hay una esperanza. Yo me refería al tema... No. A ver, esa viene la última parte. Primero tenemos que poner a la gente donde estamos. Yo con los ICO, yo creo que hemos coincidido. Yo decía que al que no le daban un ICO un crédito antes, no se lo dan ahora. Eso es lo que quería decir, que el ICO no era dinero para todos. Y luego, en cuanto a la hostelería y al turismo, yo soy, y el comercio, yo soy mucho, es decir, yo no soy una persona que la gente pueda decir que soy negativa, yo soy muy positivo, demasiado positivo a veces. Yo creo que el comercio ahora tiene, por lo que hablamos, por esta desescalada, el comercio tiene una ventaja, que las grandes superficies no van a abrir hasta dentro de un mes y medio. Uh-huh. Es decir, que tenemos que trabajar mucho ahora. Ahora cuando el comercio, lo que nos gustaría es que el comercio, esa apertura, por ejemplo, en la provincia de Teruel, no fuera como está establecida, es decir, fuera mucho más ágil, porque yo creo que estamos preparados para abrir. Entonces yo creo que hay que aprovechar esa apertura. Hay que hacer un llamamiento a la gente, que yo aprovecho también esto para decir a la gente que si queremos pensar, que ya no pensemos en nosotros, pensemos en nuestros hijos. Si queremos un futuro para nuestros hijos, tenemos que consumir en nuestra ciudad. Tenemos que gastar en nuestro comercio. Y yo creo que es una gran oportunidad la que tenemos ahora mismo. En cuanto a las ayudas, que se nos ha olvidado decir antes, es cierto que estábamos hablando de las ayudas principalmente del Gobierno de España, pero yo creo que los ayuntamientos, en cada ayuntamiento de esta provincia, se ha estado moviendo para aportarnos las necesidades que hemos ido solicitando de los agentes sociales. Nos hemos encontrado con muchos ayuntamientos que han recogido todo lo que les hemos pasado. Yo creo que el Gobierno de Aragón va a anunciar próximamente unas medidas que yo también creo que son recogidas de los agentes sociales. Y luego, en cuanto a potenciar el turismo, estoy totalmente de acuerdo con Pilar. ¿Qué medidas van a ser esas que va a anunciar el Gobierno? Bueno, pues yo te puedo decir que hay va a haber ayudas directas a la hostelería y al turismo, ayudas directas para las empresas, ayudas para los sectores, para potenciar determinados sectores. Y a mí sí me gustaría que en el tema del turismo habláramos directamente de promocionar nuestra propia provincia. Es decir, cuando vamos a la hostelería, empecemos a meter productos de kilómetro cero. Es decir, empecemos a mirarnos hacia nosotros mismos y ayudarnos a nosotros mismos. Que yo creo que muchas veces hemos ido cada uno por una calle y es el momento de que vayamos todos juntos. Y si vamos todos juntos va a ser mucho más fácil salir de esta. En cuanto a, se ha hablado del FITE, del MINER, de todas estas ayudas, hay un documento que estamos preparando también desde Cámara con los agentes sociales y con la Asociación de Hosteleros, en la que también estamos solicitando esto. Es decir, yo creo que tenemos que utilizar todos los mecanismos que tiene esta provincia para ponerlos en funcionamiento en favor del turismo. Yo creo que este verano puede ser bueno turísticamente si lo sabemos hacer, lo sabemos anunciar. Es cierto que para eso nos tienen que abrir las fronteras, por lo menos entre provincias o entre comunidades, para que haya un movimiento de gente. Pero yo creo que va a ser muy positivo, porque no me estoy imaginando a la gente yendo a la playa masificadas. Creo que nosotros jugamos con una ventaja. Tenemos producto, tenemos calidad, tenemos espacios abiertos. Yo creo que hará falta saberlo vender y yo creo que tenemos capacidad de saberlo vender. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer todos conjuntamente. Yo sí he echado en falta que tenemos muchas administraciones que no hayan ido tanto de la mano, que han ido un poco cada uno haciendo lo que medianamente podían. Y al final deberíamos de haber unificado un poco las ayudas, porque al final va a decir el de Teruel Capital, pues a mí el ayuntamiento me da esto, lo del otro ayuntamiento dirá, pues a mí me da esto otro. Tenemos que haber buscado, pero yo creo que la respuesta de los ayuntamientos, por ejemplo, ha sido inmediata, ha sido la más rápida porque es la más cercana. Y yo creo que tenemos que utilizar todos los mecanismos que tiene esta provincia para potenciar determinados sectores. Y si queremos un futuro para nuestros hijos, tenemos que
Falta ver las de Diputación, que también han anunciado algunas, pero bueno, tenemos que ir poco a poco. Bueno, pues la conexión con Marisa se ha ido. Aquí lo dejamos, seguiremos hablando seguro de estos temas porque esto también va a dar mucho que hablar. Es muy interesante esto de las ayudas directas, a ver cómo funcionan los ERTE y si los trabajadores tienen como para aguantar también este tirón, sobre todo al principio, hasta que haya una cierta rutina económica normal. Y bueno, muchas gracias por asistir y seguimos hablando. Gracias a ti por contar con nosotros. Hasta la próxima.